Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo, ¿vale? Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido leoncito. Leo, siento con las energías del cuenco de que muchos de vosotros o van a tener lo que es un encuentro, o han tenido un encuentro, o te has encontrado con una persona con la cual es como que te pone lo que es nervioso, nerviosa, o te pone lo que es en evidencia, ¿vale? Es como que me dice Richard, hubiera preferido no haber tenido contacto con él o con ella, hubiera preferido no escuchar ese mensaje, pero por otra parte también, Leo, es como que hay muchas personas que se acercan en tu entorno, pero posiblemente es para intentar provocarte, Leo. Tienes que ir con cuidado, ¿vale? Pero por otra parte, si tú de repente te encuentras con una persona o has quedado con una persona, vas a estar un poco incómodo o incómoda en esta situación. Quizá de repente porque no quieres que te vean con él o con ella, o porque a lo mejor de repente van a sacar lo que es un tema que tú creías que ya estaba zanjado, mi querido leoncito. Pero siento encuentros. Siento que también muchas personas como que van a intentar decir algo para ponerte lo que es en evidencia. Estás como conviviendo con el enemigo, Leo. Estás conviviendo. Hay personas en tu entorno que aparentemente parece que fueran buenas personas, amigos, tratables, pero es como que están buscando cada paso que tú das para que lo pongan lo que es en tu contra también. Y sobre todo, Leo, si vas a tener un encuentro con una persona que no quieres que el mundo entero se entere, ve con cuidado, porque siento que te vas a sentir nervioso, nerviosa, porque quizás vas a entrar lo que es en evidencia, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Muy bien. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo, o ese encuentro que tú vas a tener, posiblemente va a ser una discusión, cariño. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Leo. Tenemos lo que es la carta del 9 de espadas. Estás un poco preocupado, preocupada, un poco tenso o tensa, cariño. Hay algo que te atormenta, Leo. Hay algo que no te deja en paz o te preocupa. No todo tiene que ser algo que a lo mejor de repente tú has cometido. A lo mejor me dice Richard, estoy tenso, estoy tensa por un proceso legal, estoy tenso, estoy tensa porque me falta dinero, estoy nervioso, nerviosa porque pienso que mi pareja me está engañando o mi familia de repente, pero te noto como nervioso, nerviosa. El otro mensaje también, Leo, siento que estás teniendo muchas pesadillas y que te levantas plan de 3 de la mañana, 4 de la mañana. Esto es porque hay algo que te está atormentando, hay algo que te pone nervioso, nerviosa. Es tu subconsciente, Leo, porque tú sientes como que todo el mundo te observa. ¿Te das cuenta? Sientes como que las paredes tienen oído, Leo. Hay algo que no quieres que salga a la luz también. Voy a sacar más cartas. La carta también del 7 de bastos. ¿Te preocupa, Leo, cómo va a ser el desenlace de aquello que te está atormentando, corazón? ¿Te preocupa que a lo mejor de repente esto se agrave más y más? O la reacción de una persona en concreto. Porque aquí
tú no puedes dormir, estás pensando cómo va a reaccionar, cómo va a actuar si lo digo esto, estás pensando si a lo mejor de repente ese trabajo es tuyo, estás pensando si tienes enemigos en el trabajo, en tu casa, en tu proyecto, y tú sabes que esta situación te puede traer algún tipo de conflicto, cariño, porque tenemos la carta del 7 de bastos. Algo te está preocupando, algo te está inquietando. No digo que tú estés haciendo algo malo, a lo mejor sí, ¿no? Pero quizás de repente me dice, Richard, a mí lo que me preocupa es porque para mí es muy importante ese préstamo, un dinero. Para mí es muy importante ese contrato. Para mí es muy importante que esta persona diga la verdad. También puede ser el caso, ¿vale? O para mí es muy importante que esta persona todavía continúe mi vida. Tú solamente llévalo a tu terreno. Voy a sacar más cartas, mi leoncito. ¿Qué está pasando contigo? ¿Que tienes conflictos internos? Vamos a ver. Vamos a ver más cartas, Leo. Tenemos lo que es la carta del mago. Pero mi querido Leo, yo siento que tú te estás ahogando en un vaso de agua. Tienes que confiar en ti. Tienes que empezar a visualizar de que todo va a salir positivo, de que todo va a ser correcto, que no va a pasar nada negativo lo que es en tu vida. Porque tiene la carta del mago, cariño. La carta del mago es una carta que te dice, vas a poder con esto y con más. Todo va a salir bien. Pero eres tú, Leo, quien se está anticipando a lo que va a venir en el futuro, pero tienes la carta del mago. Si no te contratan en ese trabajo, cariño, tenlo por seguro que llegará otro trabajo. Si esa persona no te quiere apoyar, tenlo por seguro que habrá otra persona que te apoye. Vos toma mi agüita, que la garganta. Llegará otra persona que te apoye, Leo, ¿vale? Si tú me dices, Richard, no quiero que salga algo a la luz, tú vas a encontrar la forma, cariño, a que tú salgas prácticamente libre de polvo y paja. Entonces, corazón, no te ahogues en un vaso de agua, no llames a la mala energía. Esto pasa mucho también cuando me hacen la pregunta del millón. ¿Cuál es, Richard? Richard, estoy saliendo con Pepe Lucho. ¿Tú crees que esa relación tiene futuro? ¿Por qué preguntas si tiene futuro o no si recién está saliendo? ¿Por qué no vives el presente? Cariño. El otro mensaje, Richard, estoy empezando un proyecto. ¿Tú crees que esto funcione? ¿Por qué piensas que no va a funcionar? Tú estás mandando mensaje al universo que lo que tú estás haciendo, lo que tú estás comenzando, no tiene futuro. Tienes que cambiar el chip, Leo. Tienes que tener mucho cuidado con lo que piensas, con lo que deseas también. Porque sale el mago, cariño. El mago me dice, te estás ahogando en un vaso de agua. Todo va a ir bien. Aunque el mundo entero quiera venir lo que es en tu contra, todo va a ir bien, me dice. Voy a sacarte lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver, corazón. Me sale un Aries. Me sale un Libra. Me sale un Capricornio. Cierras con un Piscis. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. Mi querido leoncito. A ver, corazón, déjame ver bien. Muy bien. La letra I, la letra X y la letra Z. Esto puede coincidir en cualquier inicial de su nombre, su apelativo, su apodo, etcétera, etcétera. Te voy a sacar de una vez un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Leo. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dice? Dicen, presencia, yo soy. Escucha. Abra su alma para saborear el poder que reside en su interior y comprender su misión de vida. Cuanto más acoja la presencia yo soy, más experimentará las energías que le rodean. Usted es un ser divino, así que actúe como tal, ¿no? Actúe como tal. A mí lo que me dice Leo, amor propio, corazón. Amor propio. Hagas lo que hagas, mi querido Leo, tenlo fe que va a salir bien. Pero sobre todo también, corazón, amor propio. El amor propio es muy importante. Porque yo siento, Leo, que también muchos de vosotros posiblemente hay un conflicto aquí. Porque esta carta es de conflicto. Y de repente esa persona te ha dicho algo que te ha ofendido, estás un poco desmoralizado, desmoralizada. Amor propio, Leo, ¿vale? Nadie va a poder contigo. Y si una persona no te hace sentir bien, pues simplemente sácalo de tu vida, mi leoncito, ¿vale? Amor propio. Tienes que darte tu valor, tienes que darte tu lugar. Vamos a ver, Leo,
Vamos a ver. ¿Por qué tú estás así? ¿Por qué tú estás nervioso, nerviosa? ¿Qué está pasando en tu mundo, mi leoncito? ¿Por qué Leo está nervioso, nerviosa? Voy a sacar lo que es una carta del tarot arcano o dos cartas para ver qué me dicen. ¿Por qué Leo está nervioso? ¿Por qué Leo está nerviosa? Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. ¿Voy a tomar mi agua? Siento, corazón, que está relacionado con una oportunidad. Porque esta carta, si te das cuenta, hay un personaje como Dios le hubiera traído lo que es al mundo. Y la carta del 5 de copas, cariño, posiblemente una persona te pide lo que es una oportunidad, una persona te pide hablar, una persona de repente con la cual tú estás iniciando un proyecto, un trabajo o un amor también. Nos hablan de las oportunidades, Leo. Yo lo que siento, Leo, como tenemos también lo que es la carta del 5 de copas, tú tienes miedo a ser juzgado o juzgada, quizás por ellos, por ellas, por tu entorno, etcétera, etcétera. Porque esta carta, cariño, este personaje está como Dios lo trajo al mundo. Tiene vergüenza dar la cara. Se protege, cariño. Se protege, ¿vale? Tiene vergüenza. Entonces, tú tienes miedo, mi querido leoncito, posiblemente a ser juzgado o criticado. No todo tiene que ser amor. A lo mejor para muchos de vosotros tienes miedo a ser juzgado en el amor. Para otro grupo, Leo, de repente me dice Richard, yo tengo miedo a que me juzguen o me critiquen cuando este proyecto, este sueño no funcione. Cariño, amor propio, corazón, hagas bien o hagas mal, siempre te van a juzgar. Voy a sacar una carta más. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del 6 de pentáculos, mi leoncito. Siento, corazón, que también hay una persona que pide más de ti, quiere más de ti. A lo mejor quiere más atención, quiere de repente que seas más cariñoso, más cariñosa, o necesita tu ayuda. Necesita tu ayuda económica, etcétera, etcétera. Porque tenemos la carta del 6 de pentáculos. No vaya a ser, Leo, que tú me digas, Richard, hay una persona que ha venido con la cual yo no tenía contacto, tiene problemas económicos y necesita de mi ayuda. Aunque nosotros no tenemos contacto, dentro de mi corazoncito todavía hay algo que siente por él o por ella. Tú tienes la última palabra, ¿vale? Yo te recomiendo que hagas caso de tu intuición. A mí me parecería extraño que una persona que no se pone en contacto contigo venga a pedirte dinero. A mí me parecería extraño. Pero a veces, cariño, el amor nos vuelve como Shakira, ciega, sorda y muda. Es esto. Pero bueno, vamos a continuar. Si tú me dices, Richard, lo siento, Richard, el amor es el amor. Me voy a quedar pobre por él o por ella. Pues ese va a ser tu problema. Vamos a ver, corazón, qué me quiere decir los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. Dice, conversación a corazón abierto. Hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja, cariño. Te recomiendo, corazón, si hay algo que te molesta o hay algo que quieras aclarar con la persona de tu interés, relaciones, amigos, amistades o amantes, tienes que hablar. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que quiere? Si hay futuro, no hay futuro. Aclara, porque siento que a lo mejor tú por ahí también estás nervioso, nerviosa. ¿Habrá futuro con Pepe Lucho? ¿Para qué ha vuelto de repente, yo que sé, la Lupe? ¿Por qué me escribe? ¿Por qué me ha puesto un corazoncito? Habla, pues, cariño, habla. Es que de verdad ya pareces Libra, pensando. Hey tú, sapo, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué pretendes? ¿Quieres esta carne? Dame una explicación. Habla, Leo. Es que de verdad, se supone que tú eres la reina de la selva, el rey de la selva, ¿no? ¿Por qué te pones nervioso? ¿O has encontrado tu domador o tu domadora, Leo? A ver, vamos a ver. Habla, Leo, por Dios. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Es que, Richard, si yo lo digo esto a mi papi, me va a dejar. De verdad, cariño. Igual te va a dejar. Entonces habla, Leo. Es que de verdad, ¿qué te pasa, Leo? Te notaba diferente. Yo pensaba que tú eras la reina del zodiaco, el rey del zodiaco, pero estás un poco así temeroso, como una gatita en celo, cariño, o como una gatita enjaulada, un gatito enjaulado. Leo, por Dios, cariño, te me caes, Leo. Te voy a sacar lo que es las características. A ver, mi leoncito, vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente estás lidiando con personas de elemento aire o puede ser cualquier otro elemento.
Siento que hay un encuentro o te has cruzado con una persona con la cual en estos momentos te pones nervioso o nerviosa, cariño. No puedes sacarlo de tu cabeza. Este personaje se viste de una forma formal, cabello largo, puede ser castaño, rubio, negro, natural o pintado. Tiene la nariz un poco perfilada, un poco grande también. Son altos o altas, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Le gusta vestirse de una forma formal o se viste muy bien. La carta del 7 de oros. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, siento que algo ha empezado a resurgir otra vez en tu vida. Porque si te das cuenta que hay un personaje, corazón, que ha estado tirando maicito y este arbolito empieza a crecer, ¿vale? Hay un sentimiento que crece, un contacto, una comunicación. Puede ser que estás lidiando con una persona que es de piel blanca o piel trigueña, con textura un poco gruesa o normal también, ¿vale? Nariz ancha, cariño, te van los narizones, como yo. Es esto. Ay, de verdad, porque todo sale, mira su nariz. También, nariz ancha, nariz grande. Cejas pobladas, tiene un poquito de bigote o de barbita, labios gruesos, se peina por el costado, cabello castaño o cabello negro, mi querido Leo. La carta del 2 de espadas, cariño, siento que tienes que tomar una decisión, cariño. O de repente estás lidiando con una persona de elemento aire o cualquier otro elemento. Piel blanca o piel trigueña, cabello negro, puede ser que se pinte el cabello, a lo mejor porque tiene canas. Está vestida de negro o ha pasado por un luto, un divorcio o algo por el estilo, ¿vale? Pero este personaje todavía no tiene claro las cosas, cariño, porque tiene lo que es una venda en sus ojos, mi querido Leo. Muy bien, corazón. Conclusión, Leo. Siento, mi querido Leo, que tienes que tomar lo que es una decisión. Siento, corazón, que tienes que apostar por algo que realmente te hace feliz. No retrocedas como los cangrejos. Bendiciones, te quiero mucho. Hasta la vista, Leo.